Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Lo siento que ha pasado mucho tiempo sin poder subir los vídeos, pero bueno, ya voy a intentar volver a, poner o subir los vídeos de estas últimas semanas, ya para intentar ponernos ya todos al día. Pero bueno, hoy, como en la iglesia, lo que vamos a estudiar este fin de semana es Romanos 14. Entonces ya en el contexto, hemos estado leyendo a través de partes de Romanos, y Romanos enseña primero la condenación que merece el ser humano por nuestros pecados, por lo que elegimos. También vimos el plan de Dios, ya como Él ofrece salvación, basado en su gracia, algo que no merecemos, ya enseña su amor. Como también nosotros celebramos el culto los domingos a las 5 y 8 por la tarde, recordando el mensaje de Romanos 5:8. Entonces ya que habla del amor de Dios. Te animo a leer ese versículo, pero nos enseña que Dios nos ama en el punto más bajo de nuestras vidas. Aun siendo pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. No por ver nuestra bondad ni lo que nosotros podemos llegar a hacer, pero al vernos a nosotros y nuestra necesidad, mostró su amor. Y entonces ya hoy, como he dicho, vamos a leer el capítulo 14, pero es importante porque, en Romanos, entonces Romanos 1 al 8 ya habla de lo que Dios ha hecho, de la necesidad humana y lo que Dios ha hecho y lo que Dios ofrece. Y llegamos al capítulo 9 al 11, y ahí ya Pablo presenta el plan que sigue hablando de los judíos de Israel. Entonces ya Israel, ya el linaje de Abraham, y que llegarán a creer también en el Mesías, en el futuro. Y entonces Dios sigue cumpliendo con las promesas que hizo al principio con el pueblo de Israel, y va a cumplir cada detalle concretamente con ellos. Y después llegamos al 12 y más adelante hasta el final, y ahí nos enseña cómo debemos vivir este evangelio. Porque como Pablo decía al principio, en el primer capítulo ya dice que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Entonces, ya después de ver ese poder y ver el amor de Dios y ver que Dios ha hecho la obra para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, entonces la pregunta lógica es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces, primero, claro, ya en el contexto es recibir ese amor, recibir ese perdón, basado en lo que Él ha hecho. Pero también nos dice ahí en el capítulo 12, por ejemplo, que debemos amar con un amor que sea sin fingimiento, o que debemos ya no tener más alto concepto de nosotros mismos, pero debemos pensar en los demás. Debemos preferir a los demás. Debemos pensar en el impacto que mi vida pueda llegar a tener en la vida de otra persona, por bueno o por malo. Entonces ya a través de Romanos vemos también esa conexión entre nosotros como seres humanos, que todos nosotros necesitamos a un Salvador. También nos necesitamos a nosotros mismos. No somos diseñados vivir separados, por separado. No podemos experimentar ese poder de Dios. Dios nos diseñó vivir como cuerpo. Y ahí hay apoyo, hay poder, hay la capacidad de hacer más, porque la cabeza es Cristo. Pero
Ahora, bueno, aunque, claro, con los vídeos no hay los vídeos del 12 y 13, pero bueno, ya subiré algún vídeo, espero que pronto. Pero vamos a empezar en el capítulo 14, el versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí, claro, hay un detalle más que tengo que presentar, porque aquí en este contexto, claro, en la iglesia ya había dos grupos. Entonces, realmente, antes de llegar a este contexto, vemos que hay dos grupos. Hay los creyentes y no creyentes. Pero también dentro de la iglesia hay dos grupos. Hay judíos que han reconocido al Mesías, entonces, que han recibido su perdón, y también hay gentiles, que Pablo usa el término griegos, que son gentiles. Entonces, claro, los dos grupos ya traen, para decirlo así, sus maletas a su manera de vivir su fe. Entonces los judíos ya tenían la práctica de comer o no comer ciertas cosas, también de reconocer y celebrar ciertos días. Y los gentiles no tenían esa estructura. Pero claro, entonces ya hay choque. ¿Debemos ya marcar un día en concreto? ¿Debemos ya no comer o comer ciertas cosas? ¿O no? Entonces ya el tema que vamos a ver es primero en qué pensamos y la segunda cosa, entonces ya cuál es o de qué depende el reino de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Porque a veces nosotros somos culpables de hacer exactamente lo mismo que ellos hacían, de añadir cosas al Evangelio. Pero como hablamos y sabemos, el Evangelio es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por Él. Es por Jesús. No por Jesús más obras, no Jesús más, es por Jesús. Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer y de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Entonces aquí vemos ya el choque entre los dos pueblos, los gentiles y los judíos. El que come no menosprecie a que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ya dice, mira, no, es interesante porque hay dos actitudes. Entonces, el que come no debe menospreciar la persona que no come. No debe decir, mira, pero tú eres un tonto, no entiendes, tú tienes que aprender, es que. No. Ni tampoco el que no come no debe juzgar a la persona que come. Porque otra vez, no estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la vida cristiana, de cómo aplicamos la palabra de Dios a la vida de hoy. Entonces, claro, nosotros sabemos que la salvación no se basa en lo que una persona come o no come, ni tampoco de un día al otro. Pero ahí está el tema. No debemos ya, añadir otras cosas externas a Jesús. El Evangelio es Jesús es el camino. No Jesús más X, es Jesús. Entonces, como dice aquí, Dios es el que va a juzgar. Entonces yo no puedo.
Y no puedo añadir tampoco. Entonces no se trata de comer. Y después el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, hacemos una parada un momento. Entonces, vemos ahí, Dios ya llega a la base, a la actitud, el por qué uno está menospreciando y el otro juzgando. Porque claro, cada uno está convencido o debe estar convencido de lo que hace en estos contextos. Pero claro, la Escritura dice, en un lado dice que ya toda la comida ya está limpia. Podemos comer de todo. Pero claro, si viene alguien que no está convencido de eso, no le voy a obligar a comer de algo que no se siente bien de comer. Entonces ya, porque claro, ya eso es un compromiso que hacemos delante de Dios. Entonces, claro, ya usa el término fuerte y débil aquí. La persona fuerte no habla de ya sus fuerzas o músculos o conocimiento, pero ya ha caminado con Dios, ya ha tenido la experiencia, igual ha aprendido más. Entonces ya ha llegado el punto de entender que el Antiguo Testamento con las leyes de que puedes comer esto y esto no, es que ya eso no se aplica al día de hoy. En el tema de la comida, o incluso en el día de guardar el sábado como día de reposo. ¿Es algo malo apartar un día para Dios? Claro que no. Pero de obligación de ley, ¿lo tenemos como ley hoy? No. Entonces, eso es importante reconocer. Entonces, Jesús, cuando habla del día de reposo, dice que fue algo diseñado para el hombre, no el hombre para ello. Pero claro, no es algo que debo juzgar o menospreciar a mi hermano o hermana, porque no hace igual que yo. Si es algo que la palabra de Dios no dice que tienes que o que debes o que no, en el Nuevo Testamento, entonces igual para mí es algo que veo que para mí es mejor. Pero no puedo dividirme o dividir el cuerpo. Eso es lo que estaba pasando. Porque claro, los judíos y gentiles, esa combinación, por eso Pablo habla tanto en sus cartas.
de que ya solo hay uno en Cristo, que ya, entonces no hay judío y griego, no hay judío y gentil, entonces ya es un cuerpo. Porque en esa sociedad había unas divisiones como meter aceite en el agua, entonces ya se quedan separados. Eso era el contexto en la iglesia también, entonces ya incluso traían sus costumbres, sus tradiciones, sus experiencias para decir, tú tienes que hacer igual. Pero Pablo, como veremos en un momento, ya vuelve y dice, mira, pon los ojos no en estos detalles, pero en la definición de qué es y cuál es y cómo está formado el reino de Dios. ¿En qué se basa? Pero es Dios que va a juzgar. Yo daré cuentas por lo que yo hago y también por qué lo hago. Porque aquí Pablo presenta el caso de que el que come, come dando gracias a Dios, y el que no come, entonces no come dando gracias a Dios. El que aparta un día lo hace para Dios, y el que ve todos los días iguales también lo hace para Dios. Pero si yo salgo de eso y realmente lo hago para ser visto de los hombres, Dios lo sabe. O si estoy juzgando o menospreciando a un hermano o una hermana porque no hace la cosa que yo digo que es más espiritual, Dios también lo ve. Porque a veces nosotros juguemos al juego de parecer mejor o más espiritual. Pero ojo, aquí en Romanos nos dice vez tras vez, que somos iguales. Todos nosotros somos pecadores, personas imperfectas, con problemas, y necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos su perdón, su amor y su salvación. No soy mejor que tú, ni tú que yo. Entonces, aunque haces otras cosas. Pero es importante, otra vez, estamos hablando de cosas que la palabra de Dios no dice que debemos hacer esto o el otro. Y es importante recordar también que estamos hablando de gente que ya está en Cristo, que ya han creído en el Señor, han recibido su perdón. Porque ellos son los que están peleando aquí. Y nosotros tantas veces hacemos lo mismo. Ya criticamos a una persona porque come o bebe o marca un día o no marca un día o trabaja este día. Entonces ya, y muchas veces es para intentar parecer más espiritual. Entonces nosotros no iremos delante de Dios diciendo, mira, yo soy Dan, el espiritual. Mira lo que yo he hecho. Dice aquí que se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. No vamos a hablar de nosotros, estando ahí delante de Dios, delante de Jesús, al verle cara a cara. No vamos a hablar de lo que nosotros merecemos, porque en ese contexto se verá mejor que nunca y mejor que nada que no merecemos el amor y la atención que Dios nos ha dado. Pero aquí en el contexto de Romanos, entonces aquí Pablo nos conduce otra vez a la verdad que nosotros somos iguales, somos cuerpo. Debemos ya reconocer que un hermano y una hermana igual hacen cosas diferentes que yo. Igual tienen algunas tradiciones que son diferentes, pero mientras que siguen las cosas de la salvación y reconocen que solo por Jesús y que Jesús es Dios, entonces ya ven la Trinidad, entonces ya estamos de acuerdo. Si no comen el cerdo, por ejemplo, aquí en España, si no comen la chistorra,
Entonces, bueno, no voy a mirarles como alguien menos espiritual. O incluso decir, mira, no es un hermano. Porque el reino de Dios no es ni de comer ni beber. Bueno, vamos a seguir para llegar ahí. Pero es importante reconocer al hermano y hermana, como decía en el 13, no poner tropiezo para que se caiga. Si tiene un problema, si tiene una debilidad, si ha tenido una experiencia del pasado, algo que le ha controlado, no voy a poner eso delante de él o ella. Aunque tenga yo libertad para participar en ello. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, claro, si tengo un hermano o una hermana que cree que, por ejemplo, no se puede comer cerdo, no se puede comer chistorra, y le invito a una barbacoa y estoy haciendo chistorra. Claro, yo veo que en la Escritura, como Pablo aquí dice, nada es inmundo en sí mismo, pero para él, en su mente, ya es algo que no debe comer. Entonces, claro, si yo le obligo, creo una situación donde ya no ve una salida, entonces, claro, no estoy andando conforme al amor. No estoy reconociendo la situación de mi hermano o hermana. Entonces, eso es importante. ¿Tengo yo libertad para comer chistorra? Que sí. No hay problema. Pero si tengo un hermano o hermana que ya tiene dudas o que no se siente bien, pues claro, no lo voy a preparar. Porque claro, no quiero hacer que por la comida mía se pierda esa persona por quien murió Cristo. Solo por mi libertad. ¿Tengo el derecho de hacerlo? Puedo. Pero para hacerle daño a esa persona por quien Cristo murió, ahí lo pone ya en perspectiva. Y dice el 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, el que reconoce la situación o la pelea interno de mi hermano, entonces ya es algo que agrada a Dios. Porque claro, no estoy pensando solo en mí, estoy pensando en el cuerpo de Dios. Estoy pensando en los demás alrededor mío. Entonces, estoy pensando como un adulto, no como un niño de 2 años que yo quiero. Es importante. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, comparado con la división, no solo pensando en mí y mis derechos, pero pensando en el bien común, pensando en los otros que están en el mismo cuerpo que yo y que están funcionando como cuerpo. Para edificación. El 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ya ahí quiere que nosotros veamos la realidad. ¿Voy a poner en peligro mi hermano solo porque quiero comer o beber algo? O mejor reconocer la pelea o el punto ya en madurez donde está él. Y ya, entonces no participo en eso. Lo dejo para no hacerle caer, para no ponerle tropiezo. Ahí es vivir como cuerpo. Y después dice, ya siguiendo en el 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya ahí vemos la actitud que debemos tener. Si tú te ves como alguien fuerte en la fe, alguien maduro en la fe, tienes responsabilidad. Y no es simplemente agradarte a ti mismo o a ti misma, pero es ver los que tienen más peleas, los que no han llegado a entender la Escritura, los que son nuevos en la fe. Porque claro, cuanto más sepas, ves que viene. Como Pablo dice varias veces, la comida es limpia. Dios nos permite comer y disfrutar, pero no en una situación donde causa un hermano nuevo, un hermano que no ha crecido, donde causa problemas, donde le causa caer, donde sea tropiezo. Es mejor comer sencillo y seguir guiándole y seguir el ejemplo de Jesús. Que claro, Él vino aquí no para agradarse, no para pasarlo bien y aprovechar de todo. Él vino para servir, no ser servido. Él vino para dar, no recibir. Él vino para enseñar, amar, dejar ejemplo y pagar por lo que nosotros no podemos pagar. Entonces, nosotros, si somos los fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y si tú dices, bueno, yo soy nuevo a todo esto, yo no entiendo. Entonces ya paso a paso. Entonces lo mejor es ya estar con las enseñanzas o con alguien que es más maduro en la fe y caminar juntos y leer la palabra. Y crecer, porque Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, no solo escuchar predicaciones, pero también leer la palabra, para comparar si lo que se dice está de acuerdo con la palabra de Dios.
Pero aquí, en todo el concepto, es que todo lo que hacemos debe dar la gloria a Dios y también debe apoyar y ayudar a los demás del cuerpo. No juzgando ni menospreciando a otro que no ha llegado al punto de entender las cosas como entiendo yo. Pero seguir viviendo en el cuerpo de Cristo, reconociendo las necesidades de otros y amando a los demás como yo me amo a mí mismo. Y no pensando en mí, no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos. Pero reconocer que todos somos iguales, todos necesitamos lo mismo. Y siempre somos mejores juntos. Entonces la semana que viene seguiremos ya en Romanos y intentaré también subir algún vídeo más de lo que hemos visto antes, porque Romanos es un libro, es una carta impresionante. E incluso algunos teólogos dicen que es la carta más importante de la Biblia, porque ya por las cosas que tiene dentro. Pero aquí lo que vemos es cómo vivir el amor. No enfocados en nuestros derechos ni nuestras libertades en Dios, pero en cómo podemos vivir para ayudar y apoyar a otros en el cuerpo. O sea, reconociendo que hay otras personas, que nosotros no vivimos en el centro del mundo, pero seguimos el ejemplo de Jesús y servimos a Jesús y vivimos en un cuerpo, todos juntos. Entonces, como siempre, si tú tienes una duda, una pregunta, contacta con nosotros. Entonces ya queremos aprender cómo vivir en el mundo de hoy, porque es un mundo con problemas, con dudas, con miedos, con preocupaciones. Pero en Jesús hay, como decía en el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que hablamos aquí. Hablamos del reino de Dios y que el camino para llegar ahí es Jesús. Y que Dios nos ofrece su perdón, nos ofrece la posibilidad de ser limpios delante de Él y poder vivir en su presencia después de esta vida. Entonces, otra vez repito, si tienes una duda, una necesidad, contacta con nosotros. Y ya nos veremos más a menudo por aquí. Pero también siempre estamos en Tafalla si tiene cualquier necesidad. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia me rescató, la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy.